Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. El plugin que ves en pantalla será lo nuevo del desarrollador Louder Than Liftoff. Se conoce con el nombre de Silver Bullet MK2. Básicamente la recreación de su unidad hardware. Han hecho una recreación, dicen ellos, 1 a 1, es decir, muy fiel de su unidad, la cual tiene pues un enfoque de modelado sónico, de compresión, de saturación. Es decir, aplicamos distintos procesos para lograr lo que se conoce con el famoso nombre de mojo analógico. Este Silver Bullet MK2 está compuesto por varias secciones que nos van a permitir llevar nuestro sonido, expandir nuestros audios a un nuevo nivel. Es muy útil para sonidos individuales en pistas, pero también para mezclas generales o para masterización. Si quieres darle ese color analógico moderno, ese sabor de las válvulas, esta unidad entonces va a lograrlo. Incluimos dentro del mismo, como les indico, saturación de válvulas, compresión, ecualización, así que es bastante versátil. Vamos a mirar un poco entonces a detalle lo que tenemos en este plugin. En el momento de publicar este vídeo aún no se encuentra disponible, lo estará en las próximas semanas, así que les adelanto un poco lo que se van a encontrar cuando ya esté disponible para que desde ya te motives a adquirirlo en el momento que salga, siguiendo tus expectativas claramente. Inicialmente vamos entonces a escalar la interfaz de usuario de este plugin para que visualicemos mejor sus controles y etiquetas. Es muy útil en pantallas táctiles actualmente, o si trabajamos con portátiles también facilita mucho y evita problemas visuales a largo plazo. Este plugin lo vamos a encontrar entonces a través de la plataforma Plugin Alliance, y de ese desarrollador ya les compartí aquí la revisión de unos filtros interesantísimos. Les dejaré por aquí tarjetitas si no has visto ese vídeo para que lo cheques el potencial que encierra. Miremos entonces como las partes constitutivas de esta herramienta, y claramente pues vamos también a probarlo para que lo escuchemos sobre distintas fuentes de audio que tengo como referencia. Inicialmente tenemos por acá la posibilidad de jugar con los modos de operación. Nos permite seleccionar qué partes del plugin van a estar activas. Tenemos 3 partes, como puedes ver. En el momento que cambio el interruptor hay unas que se activan y otras que se inhabilitan. Esto es similar o análogo a la unidad hardware. Y con este control de modo lo que hacemos es habilitar distintos flujos de señal para el audio. En el modo mix, que es como viene por default, habilitamos todos los bloques de procesamiento del plugin, y ese es el modo que viene por default. Luego tenemos este modo que se llama Pre-EQ, con el cual activamos el procesamiento del filtro, claramente el filtro que tenemos, el Mojo AN, como puedes ver, el Mojo C, por ejemplo, también. Y tenemos también habilitado la sección del tight, pero la sección de ecualización, la sección de modelado, la sección de filtrado vintage y aspecto de relación están inhabilitadas, ¿ok? Si nos vamos a la sección Box Tight, entonces se van a invertir las cosas. Vamos a habilitar la sección de ecualización, como puedes ver, tenemos habilitada la sección de filtrado vintage, de la relación de aspecto, pero los módulos Mojo, por ejemplo, acá, y el filtrado tipo Tight van a estar deshabilitados, ¿ok? Siempre lo deshabilitado se va a poner atenuadito el color. Estos modos pre y pops, como les indico, proporcionan una manera conveniente para utilizar otros plugins e insertarlos virtualmente en el medio de la ruta de la señal de Silver Bucket. Entonces, esto es, como les digo, análogo a la unidad hardware. En la unidad hardware se posibilita insertar un procesador intermedio. Entonces, si quisiéramos hacer esto con esta versión de plugin, es muy sencillo. Te vas simplemente a tus inserciones. Primero insertas el Bucket Bullet, claramente, y lo vas a colocar en modo pre. Así de sencillo. Luego insertas el plugin que tú quisieras, un compresor, por ejemplo, digamos, lo insertarías en el segundo slot de estos insertos. Y como tercer módulo o tercer plugin, vuelves a insertar el Silver Bullet MK2 y lo colocarías en el modo Post Type. Así de sencillo. Entonces tendríamos 2 Silver Bucket, uno en el modo pre-EQ inicialmente, el segundo sería el compresor o el ecualizador o el procesador que tú desees de un tercero, y como tercera inserción colocarías de nuevo el Silver Bucket, pero en modo post-type. Y de esa manera entonces tenemos lo mejor de ambos para lograr un procesamiento bastante completo y, como les indico, similar al procesamiento que ofrece la unidad hardware. Eso ya es versatilidad. Luego tenemos el botón de encendido y apagado del plugin, y tenemos el botón de polaridad. Nos permite invertir la polaridad de la señal de entrada. Si estamos utilizando la instancia estéreo del plugin, pues entonces va a invertir la polaridad tanto del canal izquierdo como del canal derecho, ¿ok? Eso es útil cuando estamos mezclando sonidos de batería, por ejemplo, que hemos grabado. A veces hay cancelación, entonces invertimos uno de los dos y ya tenemos el audio sin ningún tipo de problema. Pero en muchos casos, quizás si trabajas solamente con VSTI, pues no se requerirá que manipules la polaridad, a no ser que quieras experimentar qué sucede en tu audio. Luego nos encontramos con la sección de ecualización, que viene a ser como el corazón de la unidad, la sección del Mojo Amp, le llaman ellos, y los amplificadores Mojo A y N,
está modelado según los circuitos exactos utilizados en el Silverbucket MK1 y en el Silverbucket MK2 originales, las unidades hardware. Se agregó un tercer Mojo a la serie y con esto entonces lo que nos dan es mayor flexibilidad tonal y mayores matices sónicos, y lo tenemos aquí, el Mojo C, ¿ok? La ventaja de este tercer modelo que agregaron es que podemos personalizarlo seleccionando los módulos de color en el menú desplegable del panel auxiliar, que en un momento lo vamos a mirar. Eso lo tenemos aquí en Mojo C. Aquí tenemos el selector y desde aquí tenemos, como puedes ver, 5 módulos para elegir y darle un color distinto y un matiz distinto a nuestros sonidos. De nuevo, mucha versatilidad en el manejo de esta herramienta. Hablemos un poquito del Mojo A, por ejemplo. Desde aquí elegimos solamente el A, por ejemplo, el N, el A y el N, o el N y el A, es decir, invirtiendo como la ruta de la señal. Entonces vamos a quedarnos con el A. Esos controles de ganancia y salida que tenemos lo que hacen es proporcionar en cada uno 24 decibeles de ganancia. En la medida que subimos esto tenemos 24 decibeles de ganancia, pero a la vez tenemos compensación de ganancia. Es decir, en la medida que subes ganancia, también ves cómo se reduce la salida. Entonces se está compensando. En las secciones de cascada, que son estas AN y NA, tenemos hasta 48 decibeles de ganancia. Entonces aquí ya tenemos un poco más, aquí ya hay una sumatoria, los 24 de cada uno, 24 de la y 24 de la N para tener allí los 48. Claramente estos modos serían ideales para cuando queremos una tonelada de procesamiento en nuestros audios. Hay que experimentar. Y para el Mojo C, que lo activamos desde acá, inicialmente el menú desplegable desde el cual vamos a elegir el modelo que queremos utilizar. Hitmaker 4000, tenemos Beatmaker 1200, el Vinyl Saturation, el Helican Scan y el VHS AF, ¿ok? Tenemos una perilla que se llama CDRV, que sería como el drive de, en este caso, el Mojo C, para proporcionarnos desde menos 6 decibeles hasta máximo 18 decibeles de excitación de entrada. De igual forma, tenemos compensación de ganancia en este Mojo C. Y esta perilla, el Set Mix, al nivel de mezcla del Mojo C, nos permite pues mezclar la señal con efecto y sin efecto, ¿ok? La señal del Mojo C, que sería la señal colorida, con la señal que tomamos o que viene del Mojo A y del Mojo N. Hacemos una mezcla allí dry wet bastante particular. Lo ideal es experimentar claramente para escuchar lo que nos va a aportar. Por ejemplo, si llevamos esta perilla al valor de 0, que sería el valor más mínimo, nos dará solo una señal seca que dependerá de lo que hayamos ajustado previamente. Pero si la llevas al 100%, pues nos dará la señal afectada, no solamente por el Mojo C, sino que se combinará con lo previo si hemos manipulado algún valor acá. Si no, pues simplemente aplicaremos el procesamiento del Mojo C. Claramente ya con esto ajustamos o afinamos procesamiento paralelo con lo anterior, o si metemos, como les indiqué hace un momento, un plugin insertado en el medio, pues también tenemos allí para jugar con ese procesamiento paralelo bastante interesante. Luego tenemos aquí un búmetro en LED que nos va a indicar entonces la reducción de ganancia que estamos aplicando, en este caso para el módulo C, que ofrece compresión o limitación. Los colores que vamos a visualizar aquí corresponderán a niveles de reducción de ganancia. Por ejemplo, si ves azul, estamos hablando de un nivel de reducción entre 0 y 2 decibeles. Si se convirtiese en verde, hablamos de 2 a 4 decibeles. Si fuese amarillo, sería entre 4 y 6 decibeles de reducción. Y si fuese rojo, hablamos de más de 6 decibeles de reducción de ganancia. Si no recuerdas eso, utiliza tus oídos siempre, ¿ok? Debajo de este búmetro nos encontramos con este filtro type. Lo activas o desactivas desde acá. Y desde aquí tenemos para elegir la frecuencia, 50 o 25. Cuando habilitamos este type EQ, lo que estamos haciendo es activar un filtro de paso alto de 12 decibeles por octava. Ese filtro es ligeramente resonante, funciona bien para aclarar, por ejemplo, el lado subsónico que podemos reducir, digamos, en una mezcla. Entonces podemos activarlo en ese momento. Hará que entonces como que la gama baja vuelva a tener como una extensión sónica y se siente el peso. Aparte de estar habilitada en el modo mix, también la vamos a encontrar en el modo pre-EQ, pero no en el modo post-EQ, ¿ok? Solamente en los dos primeros modos, para que tengas allí como presente cuando podrás usarla. Ahora, el botón de frecuencia que tenemos junto a él nos permite seleccionar entre las frecuencias originales del Silverbucket de la unidad hardware. Y tenemos pues dos, como puedes ver, 25 o 50 Hz. Tú eliges. Y a la derecha tenemos el ecualizador, Band Dial. Desde aquí activas o desactivas entonces la sección del tono. Es un ecualizador de 3 bandas, como puedes ver. Cada vez que este botoncito en tono esté azul, nos indica entonces que está activo el ecualizador. Es la manera de habilitar o inhabilitar el mismo.
Esas perillas nos permiten ajustar entonces la cantidad de realce o atenuación, menos 9 a 9 decibeles, como puedes ver, y esa correspondería a las frecuencias bajas, a los graves, esas serían las frecuencias altas, y esa correspondería al aire, ¿ok? Y estos interruptores que tenemos acá nos permiten elegir como el rango frecuencial, solamente que no nos dan valores en hertz, sino etiquetas con nombres, body, cuerpo. Acá tendríamos el bajo, tenemos los subsónicos 2 y subsónicos 1. Y acá tendríamos como el sheen, el brillo, tendríamos aquí el bright press y los mids, que serían como la parte de los medios. Lo ideal es como jugar con esto e ir escuchando, porque cada uno te va a aportar claramente matices sónicos distintos y dependerá mucho de la fuente de audio. Pero para que tengas una referencia, si te vas por ejemplo a sub 1, vamos a trabajar frecuencias de 30 Hz, ¿ok? Si te vas a sub 2, vamos a trabajar frecuencias de 45 Hz. Los bajos estaríamos básicamente afectando los 60 Hz. Y el body también arrancaría a partir de 60 Hz hacia arriba. Ya en la sección de frecuencias altas, por ejemplo, lo ideal sí es escuchar un poco entonces lo que te ofrece. Como te indico, tenemos entonces los medios, tenemos aquí la press sería presencia, este bright sería pues el brillo y tenemos el shine que sería un brillo más alto. Lo ideal es escuchar para poder ajustar según la fuente de audio que estemos procesando siempre. Algo sí importante, por ejemplo, cuando estemos trabajando aquí en Aired, nos dicen ellos que la configuración original es cuando la etiqueta está en rojo. ¿Cómo sabes eso? Pues simplemente aquí dale clic, botón derecho y se convertirá en azul, ¿ok? Entonces si la tienes en rojo, es la banda de aire original del Silver Bullet MK1. La frecuencia entonces opcional que tienen acá, que sería de texto azul, está disponible a través de un puente interno en la unidad hardware del MK2 y esto va a ser útil para crear, como dicen ellos, algunas formas de filtro de altas frecuencias increíblemente más suaves. Así que lo ideal es experimentar. Esa opción de enrutamiento alternativo solamente lo vas a encontrar disponible en las frecuencias altas, en los aires. Acá en los medios y en los bajos no está disponible, ¿ok? Junto al ecualizador tenemos el modo vintage, ¿ok? Desde aquí habilitas o inhabilitas. Con esto entonces lo que hacemos es aplicar un filtro de paso bajo de 6 decibeles por octava, ¿ok? A las frecuencias que son más altas. Recordemos que el modelo, el concepto vintage era atenuar un poco las frecuencias altas y realzar un poco los graves y se sentía entonces con más cuerpo nuestras mezclas o las voces o lo que procesáramos, pero menos brillantes. Y eso es lo que emula esa opción vintage. Lo que hace es aplicar un filtro entonces de 6 decibeles por octava a todas las frecuencias que sean extremadamente altas. Era una de las características de las consolas NIF antiguas, que el extremo superior entonces era bastante suave y sedoso, especialmente cuando el ecualizador estaba activo. Entonces este interruptor lo que hace es recrear básicamente esa característica en la ruta de la señal. Y en especial cuando lo combinamos con esas opciones de aire, bien sea el rojo o la etiqueta azul, para lograr unas frecuencias altas controladas, brillantes pero controladas, ¿ok? Y junto al botón de modelado vintage tenemos el de aspecto de radio, también lo habilitamos. Y esto recrea un procesador analógico, dicen ellos patentado, que mejora musicalmente el ancho estéreo, entonces del sonido o de la mezcla que estemos procesando. Entonces la altura y la claridad estéreo de cualquier mezcla va a verse beneficiada con este botoncito o con este apartado habilitado. No es uno de esos efectos de ampliación de fase que suenan baratos, nos dice el desarrollador, y que afectan la fase a veces de las mezclas. Dicen que este está muy bien trabajado, muy bien parametrizado, muy bien afinado para que haga una amplitud o un proceso de amplitud bastante natural, muy musical, que es lo importante, y que no genere efectos colaterales de fase que pueden terminar afectando nuestras mezclas o proyectos musicales, ¿ok? Y eso en cuanto a los controles principales de la unidad. Ahorita si nos vamos al siguiente bloque inferior, tenemos el panel de auxiliar, el panel auxiliar. En él tendríamos acceso a todo lo que es preset, gestión de preset, damos clic, gestionas preset desde acá, sobrescribes, creas los tuyos, cargas, borras, en fin, colocas el que tú quieras como preset por default, cambias la interfaz del plugin, en fin, accederías a los de fábrica. Como te indico, como todavía no está disponible la versión final del mismo, aún no tenemos acceso a los factory preset. Cuando lancen la versión oficial, que será en unas semanas, tendrás acceso a una lista de presets bastante interesantes y cuando vayas creando los tuyos aparecerán en User Preset, ¿ok? Desde acá de estas flechas te movilizarías o cambiarías de preset. Tenemos para desde aquí sobreescribir, guardar nuestros ajustes y tenemos 4 estados para comparar. Es decir, haces sobre la fuente en la mezcla que estés trabajando 4 ajustes distintos y vas cargándolos en estos slots, ¿ok? O podrías cargar perfectamente 4 presets distintos, los más que más te gusten, y compararlos para ver cuál funciona mejor con tu mezcla o con tu proyecto. Es algo que encontramos siempre en los plugins que se distribuyen a nivel de la plataforma de Plugin Alliance. Luego nos encontramos con el botón de Gain, que sería este de acá. Desde acá activas o desactivas esta posibilidad. El enlace de ganancia.
Con esto vinculamos las perillas de entrada y salida de ganancia. Si lo inhabilito, pues tenemos ganancia independiente de entrada con respecto a ganancia de salida independiente. Entonces, esto lo que nos permite es hacer compensación de ganancia en automático. Al habilitarlo, pues se recomienda para que no nos dejemos engañar solamente por los niveles de ganancia de salida, pero experimenta. Siempre es ideal experimentar para conocer entonces a detalle las herramientas y para obtener al final los resultados que queremos, que es lo importante. Luego tenemos junto a él el interruptor Circuit Band. Este es un interruptor giratorio. Tenemos tres estados. Tenemos el apagado, como puedes ver. Nos permite seleccionar tres configuraciones que reconectan los circuitos modelados digitalmente, como si el hardware hubiera sido circuito doble. Y nos dicen ellos que el bend 1 es bastante suave resultado, el bend 2 vamos a obtener ya como un resultado más intenso y más llamativo. Lo ideal aquí es escuchar lo que esto exhibe sónicamente. Como te indico, son reconexiones internas del hardware que recrearon ellos internamente. Es como tener un circuito doble y al doblarlo, entonces la opción 2 va a ser más intensa que la opción 1 y off si no quieres ese efecto. Experimenta para obtener un matiz sónico dependiendo si es una guitarra, una voz, una mezcla, una batería, pues te dará resultados que pueden ser más o menos interesantes. Luego tenemos la sección de el selector de Mojo Set, que fue el que les mencioné hace un rato. Acá tenemos este menú desplegable para que seleccionemos qué módulo de color activamos para el Mojo Set. Tenemos inicialmente el Hitmaker 4000, que está modelado a partir del módulo Lower Than Liftoff Color del mismo nombre y que produce saturación inspirada en las consolas de grabación VSA clásicas de la década de los 80. Luego tenemos este Beatmaker 1200, que es la versión de 12 bits con frecuencia de muestreo pues reducida del anterior, del Hitmaker 4000, con un filtro de entrada de pared, un Bridwalt y aliasing. Entonces tenemos los artefactos inspirados en una legendaria caja de ritmos de muestreo de finales de la década de los 80 también. Luego tenemos el Vinyl Saturation, que es saturación de vinilo. Está diseñado por un Filtered Audio, también otro desarrollador interesante, y esto produce una saturación de vinilo cálida basado en el plugin de la marca, el famoso Needle Point, del cual les hablaré próximamente en una revisión aquí en el canal. Luego tenemos el Helican Scan, que está diseñado también por un Filter Audio y presenta algoritmos tipo Warburg, inspirados en cintas VSH basados en el plugin Lofi AF, del cual les traje ya la revisión en su momento. Si recuerdo, les dejo tarjetita por acá si no lo has visto. Si elegimos esa opción, tenemos un circuito amarillo. En la medida que subamos este driver, vamos a aumentar la profundidad y la intensidad de las variaciones de tono. En la medida que este parámetro se mixa, entonces lo bajamos de 100, o sea, estamos acá y vamos reduciéndolo, vamos a combinar señales Warble y señales secas para crear un efecto de coro, bastante interesante. Algo que nos indican es que este modo nos va a agregar un poco de latencia, pero que el plugin intentará compensarlo en automático. Si no es así, pues ya sabes, para que no te preocupes si sientes que hay como latencia de pronto, estás utilizando este modo y estás grabando y sientes latencia, pues entonces utiliza otro modo y cuando hayas terminado de grabar puedes de nuevo regresar a Helican Scan. Y por último tenemos el VHSAF, ¿ok? Cada modo, como podrás ver, tendrá un color distinto. Entonces, es una identificación gráfica distinto. En este modo, pues nos tocó el marrón. Y este último modo fue diseñado también por un Filter Audio. Es una combinación de una serie de algoritmos de saturación de vinilo y efecto Warble de VHS que aumenta la intensidad de la saturación a medida que subimos el control drive también de acá. Va a aumentar también la profundidad a medida que jugamos con ese parámetro de CMix en la medida que lo vas aumentando. Entonces, lo ideal es experimentar. Luego nos encontramos con este control Dyna Railings, ¿ok? Este plugin es más que una simple emulación analógica de una unidad hardware. Es como una exploración de aquella pregunta que siempre hacemos, ¿cómo obtenemos ese color analógico? Entonces, para responder a esa pregunta, lo que ellos crearon fue esa sección. Nos indica el desarrollador que está pendiente de patente porque genera un realismo increíble del sabor analógico, del color analógico. Y lo que hacemos con esta sección es que simplemente moviendo la perillita podemos entonces obtener acceso a variaciones más intensas dentro de cada canal para experimentar lo que es el modelado analógico realista. Esto lo que hace es como darle vida a las emulaciones estáticas, dotándolas entonces de mayor realismo. Recordemos la tecnología TMT de Brainworks, ¿ok? Algo por ese estilo. Entonces tenemos aquí distintos modos para seleccionar y esas sutiles diferencias pues pueden mejorar la profundidad y el ancho de la imagen estéreo que percibimos en nuestro sonido. Por ejemplo, el primerito, este sync que tenemos aquí, simétrico, tiene la mayor cantidad de simetría tanto izquierda como derecha porque usa modelos digitales idénticos en ambos canales, ¿ok? En otras palabras, pues tiene la menor variación de canal izquierdo-derecho. Y en este modo, como ves, no tenemos habilitados esos parámetros de profundidad y de velocidad. Algo importante es que en este modo los canales en una instancia estéreo coinciden bien.
la ANLG, que sería analógico 1. Es el más cercano a la unidad hardware real que modelaron. Y nos dicen ellos que es el modo predeterminado del plugin, ¿ok? Luego tenemos el analógico número 2. Dice que es menos sutil que el analógico 1, es un poco más intenso. Y tenemos luego ese que se llama Flux, ¿ok? Nos permite como animar todas esas variaciones de forma aleatoria, pero bastante musical. Y aquí se van a habilitar las perillas de profundidad y velocidad, como puedes ver. Y ya tenemos aquí para ajustar la intensidad de esas variaciones y la velocidad de las mismas. Y por último tenemos el sincronizado, que es un módulo también similar al Flux, pero en este caso que se sincroniza con el tempo de nuestro proyecto, ¿ok? Y aquí tenemos la perilla de profundidad, o sea, para ajustar la intensidad habilitada, pero la de velocidad inhabilitada, como puedes ver. Entonces la velocidad aquí en este modo no se va a habilitar porque estamos sincronizados al tempo del proyecto, solamente ajustas la intensidad del efecto. Eso es todo. Y junto a ellos tenemos el Headroom, con el cual ajustamos el nivel operativo interno para que el plugin pues produzca más saturación o menos saturación. Si lo giramos en sentido contrario a las agujas de reloj, pues vamos a disminuir claramente el Headroom y vamos a aumentar la cantidad de saturación de los amplificadores Mojo que estamos procesando, que estamos utilizando. Si lo movemos al contrario, en el sentido de las agujas del reloj, entonces vamos a aumentar el headroom y vamos a disminuir la cantidad de saturación producida por los amplificadores Mojo que estemos trabajando también. Los rangos van desde, como puedes ver, menos 10 hasta 10 decibeles. Entonces, lo ideal con esto es experimentar. Y tenemos la perilla de salida Upstream, con el cual pues establecemos el nivel de salida final del plugin utilizando pues una etapa de ganancia de modelado analógico, nos dicen ellos. Entonces vamos desde menos 10 hasta 10 decibeles de ganancia que puedes compensar. Y por último, si damos clic en el Silver Bullet MK2, se abre el panel trasero. Una vista simplemente no es interactiva de la parte posterior de la unidad hardware que han querido recrear. Que tenemos simplemente como algo estético para visualizar, ¿ok? Damos clic y regresamos entonces a la pantalla principal. Y eso es en términos generales entonces lo que tenemos en este hermoso plugin. Vamos a pasar a probarlo, entonces tengo distintas fuentes para probar esa herramienta y vamos escuchando el carácter que aporta. Haré ajustes aleatorios, algunos extremos, para que podamos escuchar lo que está haciendo el plugin en acción. Así que vamos con ello.
Can you feel it? Can you feel it? Whoa, whoa. Just one look is all it took. Just one look. Yeah, yeah. Now I'm losing all control. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, whoa. Just one look is all it took. Just one look. Yeah, yeah. Now I'm losing all control. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, whoa. Just one look is all it took. Just one look. Yeah, yeah. Now I'm losing all control. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, whoa. Just one look is all it took. Just one look. Yeah, yeah. Now I'm losing all control. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, whoa. Just one look is all it took. Just one look. Yeah, yeah. Now I'm losing all control. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. This room's going hazy, I think I'm going crazy. I might go out on road and try and pay me. Y eso es básicamente, amigos, nuestro increíble nuevo plugin Silver Bullet MK2 de la gente de Lower Than Liftoff, disponible próximamente a través de Plugin Alliance. Así que mantente atento para que vayas, descargues el trial funcional durante 14 días y luego, si te encanta el plugin, puedes irte por una licencia de esa increíble herramienta. Va a cambiar la manera de procesar tus sonidos y tus mezclas realmente. Yo me despido esperando que la información compartida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dalo a conocer, pues un like no cae mal. Comenta el vídeo, compártelo. También puedes apoyar este canal a través de PayPal o a través del botón de gracias. Enlace de ambos en la descripción. Mantente aquí conectado porque se vendrán nuevas revisiones de nuevos productos, nuevos lanzamientos. Así que muy atento al canal. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.